aquellas tres peñas iguales? Sí. Los tres condes. Ya os explicaré por qué les llaman así. ¿Y aquella otra que está a la derecha? El nombre también tiene su historia. Eran los centinelas del antiguo reino de Sobrarbe, uno de los primeros reyes de Aragón. ¿Y aquellos montes azules, abuelo? Los últimos. Sí. Aquellos ya son franceses. Buenos días, Gracián. ¿Y usted por ahí un poco de agua? ¿Agua? Anda, mocén, tráete la bota. ¿De dónde sales tú, Venancio? De Francia. Por el monte. ¿Qué remedio? No me gustan los malos tropiezos. Ya habrás hecho alguna de las tuyas. ¿Qué culpa tengo yo de que no me entiendan? Y vuelves al pueblo. Mal hecho. La gente no te va a perdonar la mala jugada que hiciste a los Silves. ¿Está el mismo juez? No. Ahora está don Alonso Abarca. Yo no me voy a meter con nadie, Gracián. Pero tampoco quiero que se metan conmigo. Que me dejen en paz con mis cosas y a vivir. Eso es lo que hace falta que comprendan. Yo, mientras no me pinchen... Vaya, hasta la vista, Gracián. Y gracias. Vete con Dios, hombre. Aquello sí que era una par de bodas. Qué bordados, qué blondas. Del mismo Almagro los traían a montones. ¿Mejor que este, señora Ramona? Uy, en mis 60 años no recuerdo en el pueblo cosa igual. 5 armarios hicieron falta para guardar toda esa ropa. ¡Qué riqueza! Cállate ya. Todo el día dándole a la lengua. A este paso vais a terminar el ajuar después de la boda. Date prisa, mujer, que va a bajar la señorita. Es ya la hora de la novena, Vicenta. Pero no te has enterado aún, ¿sabes? No, ¿de qué? ¿Pasa algo? ¿Y tanto que pasa? Que de un momento a otro van a venir los padres del novio a pedir la mano de la señorita. ¿La mano? Entonces se casarán muy pronto. Claro. Claro, yo tengo que ser siempre la última en enterarme de las cosas de esta casa. Aquí nadie me dice nada, como si fuera un perro. Hasta la gente de fuera sabe más que yo. Porque eres tonta. Tonta, tonta. Méteme el dedo en la boca y verás lo tonta que soy. ¿No ha venido el padrino, Vicenta? No, señorita. Este hombre es capaz de llegar después que ellos. ¿Quiere la señorita que vaya a buscarle? No. Lo que vas a hacer es bajar a la puerta de la calle y estar atenta. Si vienen antes que el padrino, les entretiene. Bien, señorita. ¡Anda, corre! ¿Ha venido ya alguien, Sabel? No, señor. Es usted el primero. Ahí está el padrino, señorita. Dile que ahora bajo. ¿Por qué hablas tan bajo? Como usted. Eres tonta. ¿Quiere tomar algo, doctor? Sí, de ese vinillo dulce que me diste ayer. Ya has oído, Sabel, en copa grande. Espera, prefiero que me lo sirvas tú. Es que la señorita me ha dicho que le avise cuando vea llegar a... Ah, sí, anda pues. Vicenta, cuando venga el padrino, si es que tiene la buena ocurrencia de venir, vas a darle con la puerta en las narices. Porque cuando un hombre dice estar en tu casa a las 4 en punto de la tarde... Ya sé que no soy puntual, pero siempre llego a tiempo. Y es que los demás son menos puntuales que yo. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Estarás contenta? Sí, un poco nerviosa, pero muy contenta. Ahí viene, señorita. Cierra la puerta y ábreles cuando yo te avise. ¿A qué viene eso, padrino? Yo sé lo que me hago. Dice un refrán judío, cuando vayan a proponerte un negocio, deja que llamen 3 veces a tu puerta. Pero esto no es un negocio, padrino.
Una boda es siempre un negocio. Bueno o malo, pero negocio. Además, tu futuro suegro es muy terco y muy cuco. Déjame torearle. Una. Hasta luego, padrino. Espera, espera, no tengas prisa. Cuéntase que Sancho Abarca, hallándose al otro lado del Pirineo, tuvo noticias de que los moros de Zaragoza habían efectuado una correría por sus estados de Navarra y proveyendo a sus soldados de abarcas de cuero para que pudieran trepar más cómodamente por las nevadas sierras que habían de trasponer, cayó sobre sus enemigos derrotándoles por completo. Desde entonces se llamó Sancho Abarca. 2. De este Sancho Garcés llamado Abarca, eres tú descendiente directa. Tu apellido Garcés es uno de los más ilustres de la historia de Aragón. 3. Ya te puedes marchar. Anda ya, Vicenta. ¿Está don Pablo? Sí, pasen ustedes. ¡Caramba! ¡Cuánto bueno por aquí! Muy buenas tardes, don Pablo. ¿Qué hay, Remigia? Ah, ya. Así, así. Anda, sentaos. Bueno, pues vosotros diréis. Anda tú, Remigia. ¿Yo? Sí, mujer, tú te explicas mejor. Bueno, pues, don Pablo, ya sabe usted a lo que venimos. ¿Yo? No. ¿De verdad que no sabe usted nada, don Pablo? Y tan de verdad, ¿eh? Decir que ya os escucho. Pues, nada, que desde que la Orosia se fijó en nuestro chico... Orosia no se ha fijado nunca en ningún chico. Será el chico el que se ha fijado en Orosia. Bueno, pero es igual. No es igual. Y si sigues por ese camino, hemos acabado de hablar. Ah, pues por mí ya hemos acabado, ¡hala! Ya sabía yo que meterías la pata. Bueno, desde que los chicos se fijaron el uno en el otro... Desde que el chico se fijó en Orosia. Que no puede ser usted más tozudo que yo. Vámonos, Remigia. Ahora seré yo la que hable. Tú te callas. Pues desde que la Orosia se fijó... Bueno, desde eso. Ah. Y yo pensamos que no sería mala boda para el chico. Y como parece que cada día se quieren más, ¿verdad, Calisto? Yo no sé nada, ni digo nada, ni me importa nada de nada. Bueno, cállate. Callao. Luego Orosia no tiene padre ni madre. Y usted, don Pablo, como padrino de ella, tiene que ser el que arregle con nosotros el casorio. Si se quieren, por mí conforme. Entonces, no tenemos nada que hablar. Anda, Remigia. Quietos, quietos. No tengáis tanta prisa, que ahora me toca a mí. Sentaos y tened un poquito de paciencia. Vosotros sabéis que Orosia lleva de dote toda la herencia de sus padres, que en paz descansen, y la de sus abuelos por haber sido hija única, que consiste en muchas cabezas de ganado, en las mejores tierras del partido y en muchísimas onzas de oro contantes y sonantes. Además, cuando yo me muera, heredará todo lo que yo tengo. ¿Y vuestro hijo? ¿Qué lleva al matrimonio? Pues lo mismo. Cuando yo me muera, tendrá todo lo mío. Y hasta que tú te mueras, que a ti no te parte un rayo, ¿qué le das al chico? No habíamos pensado en eso, ¿verdad, Remigia? Hombre, algo podrías darle. Sí, algo sí. Tú dirás, Pues podría darle la dehesa del Bierzo. ¿con cuántas cabezas de ganado? Hasta 5.000. Bueno, hasta 5.000, ya que la ha dicho esta. Luego, el Peñascal de Adarve. Ese te lo guardas. Y en su lugar pones la masía de Espierlo. Ah, eso sí que no. A eso podíamos llegar. Pues lo siento mucho, Calisto, pero a eso llegaremos. Ah, no, pues no llegaremos. Es que va a mandar usted lo mío. No quiero mandar en lo de nadie, pero ¿le das la masía o no hay boda? Ah, pues no hay boda. Ya sabe usted lo tozudo que soy yo. Ya lo sé, Calisto, pero esta vez te estrellas. Vaya, ya yo os dejo para que lo penséis mejor. Dale la masía, hombre. Si no te da más que disgustos. Aunque no valga un real. He dicho que no y no. Tira para adelante, que ya está las narices de aguantar.
Y ya vendrá usted a buscarme, don Pablo. Yo, no. Ya veremos. Ya veremos. ¡Hala para casa! ¿Pero qué pasa, padrino? Nada. Cosas de tu futuro suegro. Se me ha puesto terco. ¿En qué? En cuestión de intereses que a ti no te importa nada, ¿verdad? Sí. ¿Y usted se habrá puesto más terco que él? No te digo que no. Pero déjalo. Ya volverá. ¿Y si no vuelve? Seré yo el que caiga del burro. Por ti soy capaz hasta de pedirle perdón. Sí. Pero entre tanto... Entre tanto, si es verdad que os queréis, os importarán muy poco nuestras discusiones y nuestra tozudez. Hay un vaso de vino con pobre. Chico, Venancio, ¿de dónde sales? De ahí, de Francia, del otro lado del Pirineo. ¿Qué, Martín? Nada, lo que tú digas. ¿Cuánto tiempo hace que te marchaste, mozo? Anteayer hice un año. Un año. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, ¿y cómo te has atrevido a venir? ¿Te has encontrado con los de Silves? Ya sabes que te lo han jurado. Sí, lo sé. Pero a Venancio Luján no se le asusta con palabras. Y si es verdad que hay valientes en el pueblo, aquí me tienen. De todos modos, ten cuidado, que los de Silve son tan bragados como tú. ¡Venancio! ¡Joselón! ¡Ven aquí, canalla! Ahora me acaban de decir que había llegado. Sí, ahora mismo. Bueno, ¿y qué ha sido de tu vida en todo este año? Por ahí, chalaneando con los franceses. Son buena gente y se dejan engañar muy bien. Anda tú, echa vino, que hay que celebrarlo. Y ya lo sabes, Remigia. No quiero consejos de nadie. Lo he dicho yo, se acabó. A eso podíamos llegar. No te disgustes, hijo. La masía de Espierlo era mía, de mi dote. Y si no te la da tu padre, te la daré yo. Ya no me faltaba más que esto. Ya lo sabes, pues. Si tú eres tozudo, también lo somos nosotros. Descuida, hijo, descuida. Las mujeres. Y tú no estés triste, recontra, que todo se arreglará. Yo ya lo tengo todo arreglado. ¿Tú? ¿Cómo? Casándome. Don Cándido. Buenas tardes, Rosita. Buenas. ¿A dónde se va? Por ahí a dar una vuelta. Hay novedades. ¿No saben ustedes las últimas noticias? No. Dígame, dígame. Agárrese. Venancio el de Luján ha vuelto al pueblo más jaquetón que nunca y con ganas de pelea. Virgen Santísima. Se acabó la paz entre nosotros. Con lo bien que estábamos sin él. ¿Has oído, Jacinta? A Venancio el de Luján ya le tenemos otra vez en danza por aquí. ¿Es posible? ¿Y qué dicen los de Silves, don Cándido? No lo sé. Ahora voy a verlos. Allá va otra noticia. La boda de Orosia y el hijo de Calisto se ha deshecho. No. Sí, sí, Rosita, lo sé de muy buena tinta. ¿Y no sabe usted las causas? Es muy raro que esos muchachos hayan reñido. Efectivamente, muy raro. Ahí en el casino sabrán algo más, don Cándido. ¿Por qué no se acerca usted un momento? Tiene usted razón. Enseguida vuelvo. ¿Quiénes han reñido, Rosa? ¿No lo sabe usted, doña Clara? Orosia y Eloy. ¿Qué me dice? El motivo ha debido ser algo muy gordo. Naturalmente, gordísimo. Y parecían tan enamorados. Hay novedades. ¿A que no conocen ustedes las noticias del día? La de Venancio de Luján. Por Dios, don Cándido, eso lo saben hasta los chicos. Con razón le llaman a usted el diario de ayer. Pero esta otra no la saben. La de Orosia y el chico de Calisto. ¿Que se ha roto la boda? También llega usted tarde. Pero las causas, las causas. Las causas, cuestión de intereses. Que si la chica lleva tanto, que si el chico debe llevar otro tanto, es eso. Efectivamente. Eso es. Veo que también he llegado tarde. Vaya, que haya suerte, señores. Figúrense ustedes la campanada. A mí no me quita nadie de la cabeza que la riña ha sido por cuestión de celos. No va usted descaminada, doña Clara. Orosia es celosísima. Hasta ha llegado a tener celos de mí, que es el colmo. Y de mí también. Buenas tardes, Luisita. Buenas tardes. ¿Qué tal, don Valentín? Bien, ¿y usted? Muy bien. Perdón. Sé algo más. Se ha roto la boda por cuestión de intereses. Ya conocen ustedes a Calisto. ¿De intereses? ¡Buah! ¡Qué asco! Pobres criaturas. ¿Y usted no cree, don Cándido, que eso puede tener una solución? Lo dudo mucho, Rosita. Quizá una intervención de los amigos. Eso.
Una intervención, sí. Cuanto más rápida, mejor. Arréglate, que nos vamos. Adiós. Ya les daremos a ustedes noticias. Tú te vas inmediatamente a casa de Calisto. Y yo, entre tanto, a la de Orosia. Me va a oír el papanatas de don Pablo. ¡Qué gente! No ve más que dinero por todas partes. Vaya. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, doña Clara. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, don Cándido, no se olvide de tenerme al corriente de todo. Descuide usted, doña Clara. Adiós. Adiós. Bueno, don Valentín. Luisita, me voy a casa de los Silves, que con la llegada de ese desalmado me temo que hagan un disparate. En este pueblo ya no se puede vivir ni sosegar. ¿Qué te parece, Alonso? Venancio, el de Luján, ha vuelto al pueblo para provocar a los de Silves. Todo el mundo espera una catástrofe. Yo no sé cómo no hacéis leyes que metan en la cárcel a todas esas gentes. En la cárcel antes de cometer un delito, Clara. El código no castiga la premeditación hasta que el delito está consumado. Todos sabemos que el delito se va a consumar. Lo sabes tú, pero no lo sabe la ley. La ley. La ley. Como lo de romper la boda de esos pobres niños. A la cárcel todos. Orosia, hija mía, acaban de enterarme del atropello de que has sido víctima y me ha faltado tiempo para venir a verte. ¿Dónde está el bruto de tu padrino? El bruto no sé, Rosita, pero el padrino, aquí. Contra usted vengo. ¿Le parece digno jugar con la felicidad de dos criaturas que no le han hecho ningún daño? El padrino no ha tenido toda la culpa, Rosoña. Ya la oye usted. Tú eres muy buena, hija mía. Eres un ángel. Qué distinto sería si vivieran tus padres. Poco a poco, Rosita. No te consiento que metas las narices en mis asuntos, ¿te enteras? A eso podíamos llegar. De modo que para que tú puedas presumir de tozudo, vas a sacrificar a tu propio hijo. Egoísta. Ya te he dicho lo que tenía que decirte y me voy. ¡Tigre! Sí, señor. Es usted un tigre. Qué pena me das. No, mujer. Todo se arreglará. ¿Verdad, padrino? Sí, hija, sí. Todo tiene arreglo. Todo menos esta mujer que me la quitas de delante o no respondo. ¿Has oído, Rosia? Me echa de aquí, de tu casa. Está bien. Espera, mujer. Espera y me acompañarás a la novena. ¿Quiere? Ay, si yo tuviera 10 años menos. Esa mujer no era para nadie más que para mí. Déjate, Venancio. La Rosia está muy alta. ¿Muy alta? ¿Por qué? Por lo menos para mí. Se acabaron los hombres, ¿verdad, Blasa? Estos mozos de ahora no se parecen a los de nuestros tiempos. Que lo digas, Maño. Tú, Venancio, eras de los más jaques. Salía uno de ronda por la calle Mayor y salía uno a jugarse la vida. Rondábamos a quien nos daba la gana y no mirábamos si tenían o no tenían novio. Aquellos sí que eran tiempos. Por eso os digo que si tuviera 10 años menos... Eloy, ¿te acuerdas ya de los amigos? ¿Qué hay, Venancio? No sabía que estabas aquí. Sí, desde esta tarde. ¿Qué? ¿De Francia? En Francia. Anda, bebe un trago. Gracias, acabo de beber. Anda, bebe otro. ¿Quieres otro? No, gracias. Anda, hombre, que hoy te hace falta el vino. ¿A mí por qué? Tú sabrás. Vaya, estáis de guasa. Bienvenido, Venancio. Adiós, hombre. Oye, Joselón, ¿no fuiste tu novio de la Orosia? Anduvimos unos días así, pero no llegamos a nada. ¿Y te hacía caso? Hombre, para lo que es la Orosia sí, pero me mandó mi padre a Jaca y se cruzó ese por medio. Pues ahora tienes otra vez el camino libre. Anda por ella. Eso es muy fácil decirlo. Pues aún es más hacerlo. Tú déjame a mí. Con los que estamos aquí, y alguno más que yo escoja, salimos esta noche de ronda y yo te prometo que meteremos en su casa a todos los novios del pueblo. Hombre, por mí. Mira, empezamos por una punta de la calle Mayor y terminamos en la puerta misma de la Orosia.
tonta si te conformas. Conmigo habían de tropezar. Lo que me iba a reír yo de todos. Cállate. Ya verás cómo Eloy no se conforma como tú. Y eso que él tiene a sus padres y tú no. Un padrino es siempre un padrino. ¿Qué hay, Isabel? Creí que me hacía usted perder la novena. ¿Está dentro? Sí, esta noche vaya usted a la hora de siempre. Pero no por la ventana de la calle Mayor, sino por la parte de atrás. Gracias, Abel. Buenas noches, Orosia. Hola, Eloy. ¿Has oído lo que dicen en el pueblo? Déjales que digan. Es que son todos, hasta la taberna. Después nos reiremos nosotros de ellos. Mira que separarnos por cuestión de intereses. A mí me da risa, Eloy. Si supieran lo que nos queremos. El padrino tiene la culpa, ¿eh? No, Orosia. Toda la culpa es de mi padre. Ya sabes cómo es. Porque fue a rondar tu puerta, hoy la ronda sale brava. Porque fue a rondar tu puerta, al que le pique se rasque, al que le duela, le duela. Al que le duela, le duela. Hoy la ronda sale brava. Espera un poco, Orosia. ¿Dónde vas? No te asustes que vuelvo enseguida. ¡Eloy! Pega más fuerte, Joselón. Que no sea como el de antes, cuando te eches otro novio. Que no sea como el de antes, que no es hombre el que no sale de la falda de su madre, de las faldas de su madre, cuando te eches otro novio. Bien cantado, mocé. ¿Quieres decir a los tuyos que me acompañen para que yo pueda contestarte con otra copla? Si ellos quieren. Si no queréis tocar para mí, por lo menos dejadme una guitarra. Ya no me hacéis falta. Aquella ronda toca más valiente que vosotros. Ahí está la ronda de los Silves que viene por ti. ¿Y qué? Mira que son muchos. Aunque fueran 2000. Venancio el de Luján no sabe dar la espalda a nadie. Y que no se te olvide, mocé. Esta gente tiene miedo de acompañarme una copla. Y ahí están muy asustados frente a un hombre solo. Vosotros no tendréis inconveniente, ¿verdad, Silves? Venga, y valientes. Cuando quieras, Eloy. Que se multa las vecinas, anda ve y dile al alcalde, que se multa las vecinas, por haber dejado de noche que anden sueltas las gallinas, que anden sueltas las gallinas, anda vete al alcalde.
mueve. Y movido. ¿Qué? ¿Estás herido? Sí, pero poca cosa. Tira de ahí. Anda, que te cure la blasa, que ya sabes. Venancio, a Eloy lo han encontrado muerto en la calle Mayor y dicen que habéis sido uno de los dos. ¿Yo? Yo digo lo que he oído, pero no me hagáis caso. Pues yo no sé, pero muerto o muerto. Sí, señora, tal como aquí lleva la herida. Virgen Santísima. No te asustes, muchacho, que todo te arreglo. De lo que haya pasado nos echarán la culpa a ti o a mí. Los de Silves y algunos más irán en contra mía. Y los que te tengan envidia dirán que has sido tú el que le ha matado. Pero nadie puede decir que me ha visto. Es igual. Lo dirán de todas maneras. Mira, yo me voy esta noche del pueblo y mañana de madrugada pasaré la raya de Francia. Tú te quedas aquí como si nada hubiera pasado. Y la justicia y todos dirán que he sido yo el culpable. ¿No te parece? Sí, pero... Déjate de mí. Tú tienes más que perder que yo. Plaza, a ver qué me das para esto. Y no cierres, que me voy a escape. Es mejor que salgas por el corral. Y tú también, Joselón. Y con que no digáis a nadie que habéis estado en mi casa, ya estoy pagada. No quiero cuentas con la justicia. Mentira, señor juez, yo soy inocente. A nadie le estorbaba a mi hijo como a él. Todo el pueblo sabe que odiaba al pobre Eloy por motivo de la Orosia. ¡Mienten! ¡Mienten! Yo no sé nada, señor juez. No he visto nada. Yo le oí decir a Joselón que aquella noche iba a haber baile. Yo vi a Venancio el de Luján poco antes de atravesar las rayas de Francia. Llevaba una herida en un brazo. Es muy fácil pagar a un hombre como ese para que se lleve la culpa. Con 100 vidas no paga el crimen que ha hecho. Mienten todos, que prueben lo que dicen. Ya verán ustedes cómo la justicia pecará de débil. Con perdón de usted, doña Clara. Su marido es excesivamente bueno. Yo diría que exageradamente blando. Sin perdón y sin nada, Rosita. La justicia en manos de mi marido es pura jalea. No tiene usted más que ver. 1 año hemos tenido cerrada la cárcel. Una vergüenza. En este pueblo somos todos unos angelitos. Patudos, doña Clara. Patudos. Verdaderamente escandaloso. Con eso de que estamos tan cerca de la frontera, podemos cometer impunemente los crímenes que se nos antoje. Sí, sí. Don Cándido, me está usted poniendo nerviosísima. ¿Por qué no se da usted una vuelta por el juzgado? ¿No les parece que tarda mucho mi marido? Parece que tarda. Pero si voy por esta calle, seguramente viene por la otra. Me ocurre siempre, doña Clara. Pues vaya usted por la otra y acertará. Tiene usted razón. Pues no se me había pasado por la cabeza. Qué largas se hacen las horas, padrino. Claro, no quieres ver a nadie, ¿eh? No quieres distraerte. Y yo creo que como luto ya está bien, Orosia. Oye, padrino, ¿quién habrá sido el que mató a Eloy? Si vamos a hacer caso a las apariencias, Venancio el de Luján. El que huye es siempre culpable. Ahora que el pueblo... ¿Qué dicen en el pueblo? Ya puedes figurarte. Que si Joselón odiaba al pobre Eloy, que si las coplas... Vete a saber. A la gente le gusta mucho llevar la contraria a la justicia. ¿Y no hay leyes que obliguen a volver a ese hombre para castigarle o que diga la verdad? ¿Te parece poco castigo condenado a vagar por tierras extrañas? Pero nosotros no sabremos nunca la verdad. Ay, padrino, es para volverse loca. No pienses tanto en eso, mujer. Está ahí el coche, señorita. ¿Vas a salir? Al campo. ¿Me acompañas? No puedo, hijita. Tengo que hacer dentro de unos momentos. Hasta luego, padrino. Adiós, hija. Has traído las flores. Las tiene Vicenta en el coche. Hay novedades. Se van a quedar ustedes de piedra. Uy, perdone, don Cándido. No faltaba más, señor juez. ¿Qué? ¿Ha habido sentencia?
¿Sentencia de qué? ¿De qué va a ser, alma mía? Ah, sí. Pues se ha hecho lo único que cabía hacer. Terminar el atestado y declarar en rebeldía a Venancio el de Luján. ¿Y el otro? De Joselón de Urríes, pues libre. ¿Libre? Con la condición de que no podrá salir del término municipal en el plazo de 6 meses. No hay pruebas suficientes contra él. ¿Quién les decía yo a ustedes? Blando, blandísimo. Las personas decentes no vamos a poder salir a la calle. Que no hay pruebas suficientes. Que pregunten a todo el pueblo. Y ya sabe usted, don Alonso, que vox populi, vox dei. Uy, 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 uy. Hay novedades. Esta noticia sí que no me la pisa nadie. Viene calentita. La de la sentencia. Justo, la de la sentencia. Se declara En rebeldía Venancio Luján y se pone en libertad Joselón de Urríes. ¿Habéis hecho lo que os dije? Todo, señorita Orosia. Yo quería rosas blancas, Mírela, señorita. pero muy pocas. Y claveles no veo ninguno. No había en el pueblo, señorita. Pues hay que buscarlos donde los haya. Bien, señorita. Y quitad hoy mismo esos crisantemos. Es lo que se pone a los muertos. Por eso mismo. Porque son flores de muerto. ¿Está ahí la señorita Orosia? Sí. Isabel. ¿Tú crees que las almas de los que nos han querido mucho pueden comunicarse con nosotros? No sé, señorita. Esas cosas me dan muchísimo miedo. A mí no. Me sirven de consuelo. Mira, ahora he visto a Eloy con tanta claridad que parecía que había vuelto a vivir. Me miraba con unos ojos muy tristes, como queriendo hablarme. ¿Tienes algo que decirme, Eloy? Le he dicho. Entonces su cara se iluminó de pronto. El nombre del asesino. Y haciendo un gran esfuerzo pronunció un nombre que no entendí. Por Dios, señorita. No sé lo que daría Isabel por conocer la verdad. Daniel. Sube a la Peña de Francia y busca a Gracián el Viejo. Dile que esta noche reúna a todos los pastores de mi casa y que me esperen a la hora de queda. Ni tú ni ellos hablaréis nada de esto. Hemos dejado ganar en el valle porque no nos ha dado tiempo. Bien, hijo, bien. Ya empiezan a llegar los pastores, señorita. No sé a qué hora volveré. No me esperéis y acostaros cuando queráis. Bien, señorita. ¿Falta alguno? Pancho el de Batán y Lorenzo de Garú. ¿Les habéis dado el aviso? Yo mismo. Les he dejado encerrando el ganado. Hacía tiempo que la señora no subía por la Peña de Francia. Desde la muerte de mi padre, Gracián. Que santa gloria haya. El día de la Ascensión hará justamente 3 años. Sentaos cerca. Gracián, 3 generaciones de los míos
Se han valido de tus consejos en sus horas alegres y en las tristes. Yo he heredado de ellos la fe en tu sabiduría y en tu justicia. Decía mi padre que nadie mejor que tú conoce al hombre de los valles. Y es que nos miras desde la altura de estas peñas, muy cerca de Dios. Orosia, hija mía, todos los pastores de tu casa y yo mejor que ninguno conocemos tu sufrimiento. ¿Tú quieres saber? Saber y castigar, Gracián. Eso, saber y castigar. Pero no olvides que mi justicia se inclinó siempre al perdón y tú lo que me pides, hija mía, es una venganza. La justicia parece muchas veces venganza, pero eso no me interesa, Gracián. Yo lo que quiero es saber quién mató al que iba a ser vuestro amo. Joselón de Urríes, lo sabe ya todo el pueblo. Para que todo el pueblo lo sepa, hace falta que alguien asegure que lo ha visto. Solo hay un hombre que puede decirme la verdad. Venancio el de Luján, y está en Francia. Yo creo que no ha pasado la raya, señora. 3 días después del crimen durmió en el barranco de Espata. Llevaba un brazo herido. ¿Tú le has visto? Sí, y Lorenzo de Garús, que estaba conmigo. Nosotros no sabíamos nada del crimen, pero nos pareció que venía huyendo y tenía miedo de pasar a Francia. Si yo no fuera una pobre mujer. Esta madrugada traeréis todos el ganado al valle y saldréis a recorrer los senderos que van a Francia. Si encontráis a Venancio el de Luján, decidle que la justicia tiene ya en su poder al asesino, que es Joselón de Urríes. Si se niega a volver al pueblo, traedle por la fuerza a la peña de Francia. Dios no quiere ayudarme, Gracián. Con la muerte de ese hombre se me cierran todos los caminos. Todos no, hija mía. Adiós, Gracián. Isabel, ha llegado Orosia. Y quiera Dios que no llegue mientras tú estés aquí. ¿Le dijiste que hablé contigo? No es cuenta tuya. Cuando vuelva, lo primero que voy a decirle es que has entrado en esta casa contra toda ley, abusando de que soy una pobre vieja y no puedo... Bueno, ya te callarás. Eso es, solo falta que me mandes callar en la propia casa de mi ama. Anda, mátame a mí también por la espalda como al otro. Granuja, más que granuja. Gracias a que hay justicia allá arriba. A la calle, o al monte con los lobos, que es tu sitio. Como a la señorita Orosia le pase algo, vas a ver tú quién soy yo. Vieja y todo, soy capaz de... Cállate ya. Para que lo sepas de una vez, si estoy aquí es porque ella ha querido que venga. Mientes, desalmado. Querrás decir también que va detrás de ti. Yo no digo eso, Isabel. Lo que sí digo es que tenemos que hablar los dos. ¿Quieres saber más? ¿Hablar? Será para decirle cómo mataste al pobrecito Eloy. Anda, cuéntaselo.
Hola, Isabel. Te doy miedo, Rosia. No. Qué tonta. Como decían que andabas muy lejos del pueblo. Y es verdad. Estoy pasando unos días en mi casa de Cilla y no he querido entrar al pueblo antes de hablar contigo. Primero, para darte las gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque sé que me has defendido de esos rum de la gente. ¿Defenderte? Por Dios, no he hecho otra cosa que decir lo que sentía. Me daba el corazón que tú eras incapaz. Dilo, Rosia, dilo. Incapaz de un crimen como ese. Eso es lo que yo esperaba oír de tus labios. Y así, cara a cara. Nada más. ¿Te parece poco? ¿Ves? Ahora ya puedo volver al pueblo sin que me importe nada lo que digan de mí. Solo me interesabas tú, Rosia. ¿Qué? ¿Has desembuchado ya, verdad? Pues a la calle. Mujer. No hagas caso, José. Isabel piensa de ti lo que todos. Todos menos tú. Claro. Menos yo. ¿No ves que te conozco mejor que nadie? Es decir, creo que te conozco. Te han perjudicado mucho las malas compañías, José. Aquellos escándalos casi diarios. ¿Te enterabas tú? Me enteraba de todo lo tuyo. Y me daba mucha pena. Tenía que llegar una cosa así para que escarmentaras y volvieras a ser el de antes. Te prometo que ahora no daré ni tanto así que hablar. Que lo dejaré todo. Y yo me alegraré mucho de que cumplas esa promesa. Aunque solo fuera por eso. Ahora márchate, Joselón. No. Por esa puerta no. Por la del corral. Tienes razón, Rosia. Adiós. Adiós, José. ¿Podré verte pronto? Cuando quieras. Entonces, hasta mañana. Mañana es la misa de los pastores. Pues ahí estaré yo con todo mi ganado. ¿Tú? ¿Te das cuenta de lo que tienes que madrugar? La misa empieza justamente cuando el sacerdote ve el primer rayo de sol. Antes de amanecer me tienes allá. Señorita. Oh, granuja. Ya sabía yo que no vendrías a nada bueno. No, no pongáis esa cara que es verdad. Se acabaron las juergas y se acabó la taberna y el vino. ¿Por cuántos días, José Don? A lo mejor son horas. Ya con lo dice a este. ¿Horas? Ojalá. Es la única promesa que voy a cumplir en toda mi vida. ¿Es que vas a engañar a alguna mujer? Hombre, engañar, lo que se dice engañar. ¿Y cuándo es la boda? ¿La boda? Hombre, no vayas tan deprisa que todo llega a su tiempo. Hola, padrino. A ver, a ver. A juzgar por la cara que tienes, has estado en casa de Rosita. No, De doña Clara. tampoco. ¿A qué no sabes con quién he hablado esta tarde? No sé. Con Joselón. Sí. Me da pena que todo el pueblo esté contra él. Además que yo creo que no ha tenido nada que ver con aquello. Sí, es posible. Pero dime, ¿te ha visto alguien hablar con él? Nadie más que Isabel. Lo digo por los comentarios de la acera de enfrente, imagínate. Sí. Pues no es eso lo peor. ¿Hay más? Sí. Que mañana nos volveremos a ver en la misa de los pastores. ¿Quiénes han venido a la misa, Graciano? Los de siempre, señora. Los Willes, los de Campodalbe, Jaime de Monegros y todos los pastores de la casa. ¿Nadie más? No he visto a nadie más, señora. Ya me parecía a mí. ¿Qué, señora? Nada, Graciano, nada. ¡Ahora
pastores, Gracián? Seguramente han vuelto a sus apriscos, señora. Sin despedirse. ¿Y cómo consientes tú que pierdan la costumbre de hablar con el ama después de la misa? Es una falta de respeto, Gracián. Buenos días, Orosia. ¿Qué hay, abuelo? ¿Manda algo la señora? Nada, Gracián. ¿Ves, Joselón? Detrás de aquellos montes está la raya de Francia. Y aquellos de más lejos ya son franceses. ¿Tú no has estado nunca en Francia, Joselón? Muy cerca, sí. A mí me llevaron cuando tenía 12 años. Mira, Joselón, todas las tierras de aquel valle son mías. Y las de los monegros también. Aquellas son mejores, Orosia. Usted y nadie más que usted tiene la culpa. Yo. Vaya, buenas tardes. No, señor. Hoy no se escapa usted. No lo veis. Para matarle, para matarle. No tiene corazón. El que ha armado este lío que lo desarme. Bueno, pues ustedes dirán. Esa pobre niña está embrujada. Enamorada nada más, que ya es bastante. Y todos sabemos que el amor hace ciegos y tontos a los más listos. Lo sé por experiencia. Además, he podido averiguar que este amor de Orosia no es de ahora. Parece que hace bastante tiempo. No. Mentira. Eso no es cierto. Lo he inventado para justificarse. Oh, pero no cuela. No cuela, ¿verdad? Bien. Lo importante es que esta situación no puede continuar ni un día más. Ni una hora. Nosotras no podemos consentir que esa pobre niña caiga en manos de ese asesino. Sí, señor. No le defienda usted. Yo no, ¿eh? Por si acaso. A mí se me ocurre lo siguiente. El padrino podía invitar a la niña a un viaje por ahí. A París, por ejemplo. Y yo una vez allí, con un poquito de mano izquierda... Entre tanto, ese pájaro vuelve a sus borracheras y a sus tendencias. Y a la primera que haga, a la cárcel. Sí, no está mal. Pero ¿por qué no van ustedes a proponérselo? Porque es usted quien debe hacerlo. Tiene obligación, obligación sagrada. Bueno. Iré. La carcajada que va a soltar cuando hable yo del viajecito. ¿Va usted ahora mismo? Sí, hijo, sí. Las cosas en caliente. Bueno. Hasta luego, Clarita. En el balcón estamos. Cuando usted salga, estaré yo allí. Descuide. Será usted el primero en saberlo. Gracias. Esta E vas a convertirla con mucho cuidado en una J. Y tienes que enlazarla muy bien con la O de mi nombre. Lo has comprendido, ¿verdad? Sí, señorita. Hola, Isabel. Hola, don Pablo. ¿No está la señorita? Está. Sola. Con las costureras. Trabajando en el ajuar, ¿verdad? En el ajuar, sí. Y yo que confiaba en usted. En esta casa estamos todos locos. Padrino. Creí que me tenías olvidada. No, los enfermos. 3 días en Jaca por asuntos de la hacienda. Anda, di que me traigan de ese vinillo. Anda, Isabel, tráenos del vino que le gusta al padrino. Hoy voy a beber yo también. Anda, siéntate. ¿Estás contenta? Mucho. Dentro de unos días te voy a dar una sorpresa o un susto. Ya estoy curado de espanto. Dime lo que quieras. Verás cómo no muevo ni un músculo de la cara. No, otro día. Como quieras. Pues, cuando estaba en Jaca metido entre aquella barabunda de papelotes, me di cuenta de que estoy un poco viejo y no quiero serlo, ¿sabes? No quiero. Pero si estás muy bien. No estoy mal, no creas. Y por eso me siento con ganas de volar un poquito. Todo lo que me permitan mis años.
El pueblo me pesa, Orosia. Siempre las mismas casas, las mismas caras y los mismos problemas. Ay, padrino, tú lo que quieres es echar una canita al aire. Eso, una cana al aire. Pero por las buenas, ¿eh? Por las buenas. Claro. Y he pensado que a ti tampoco te vendría mal una vueltecita por el mundo. Por París, por Londres. Yo te invito, Orosia, y te aseguro que lo pasaremos muy bien. ¿Qué? No, padrino. Te lo agradezco mucho. Pero yo no estoy cansada todavía del pueblo. Las grandes ciudades me dan tristeza. Bueno, podemos ir a una playa del norte. A San Sebastián, por ejemplo, que está cerquita. Tampoco. Tengo mucho cariño a mi casa y a mi traje de aldeana. Y allí, comprenderás. Sí. Allí... Claro. Bien. ¿Te vas ya? Sí. Es que, ¿sabes? Me están esperando. Mañana vendré para que me des ese susto. Hasta mañana, padrino. Hasta mañana. ¿Qué hay? ¿Qué? Nada, don Cándido. No hay nada que hacer. ¿Nada? Hay novedades. Que no hay nada que hacer. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada que hacer. Señorita, han traído las flores para el cementerio. Mira, llévalas tú y estate pronto de vuelta. ¿Le gusta cómo queda? Está bien, Rosalía. Hazlas todas así. Muy bien, Alicia. Muy bonita. Este déjalo así, pero en los demás no pongas tantas flores. Las iniciales lo mismo, ¿no? Sí, igual. Buenas tardes. Mira, si vienen Ramiro y el hijo de Juanón, diles que en el casino les espero. ¿Un vaso? No, déjalo. ¿No quieres nada con los pobres? No, no es eso, es que ya sabes que he hecho una promesa. Hasta después de la boda. Al entrar he dicho buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Blasa. Adiós, hombre. ¿Qué te pasa, Isabel? Nada, señorita. No, nada no. ¿Qué dicen de mí por el pueblo? ¿Qué quiere usted que diga? Es verdad. Lo que dicen me lo figuro. Pero quiero saber quién lo dice. Todas y todos. Natural. Todos. Mira, Isabel, para evitarte disgustos, vamos a ir a vivir a mi casa de la Peña de Francia. Llevaremos mis cosas y el ajuar completo. ¿Te parece? Anda, prepara todo para esta tarde. Sí, señorita. Yo no puedo decirles que tienen razón, pero la tienen, sí, señor, la tienen. Y desde luego, no crea la señorita que ninguno de los principales del pueblo irán a la boda. Eso, la mano derecha me dejó cortar. Tienes que callarte, estúpida. Ya estoy harta de oír tus tonterías. Iros, dejarme sola. No necesito de nadie, ¿sabéis? De nadie. Ya nos vamos, como si quiere usted que nos marchemos de su casa. Todo por un... ¡Calla! Ave María Purísima. Pasa, Gracián, pasa. Me dijeron que te habías venido a vivir a tu casa de la Peña de Francia y vengo a presentarte mis respetos y a esperar tus órdenes. Gracias. Anda, siéntate. Voy a casarme, Gracián. Ya sabrás con quién. Me lo figuro. Con Joselón de Urríes. Ese va a ser vuestro amo. Y no quiero invitar a mi boda más que a los pastores de la casa. Diles a todos que ensayen bien el dance, que quiero casarme como se casaron mis padres y mis abuelos. Que no falte ninguno. Diles que comerán y beberán bien
Y que toda la fiesta será para ellos. Bien, Orosia. Procuraré decírselo. Y si ellos quieren... ¿Por qué no han de querer? Diles que te lo ha dicho el ama. ¿Pero es una invitación o una orden? Una invitación. Si es solamente una invitación, no te respondo que vengan. ¿Por qué? ¿Sabes de alguno que sea capaz de desairarme? Sé de algunos, Orosia. Entonces di a todos que les ordeno que vengan. Bien, señora. Cumplirán la orden. Y si la señora no manda otra cosa... Perdóname, Gracián. No sé lo que me digo. Diles a todos que les suplico. ¿Oyes bien? Que les suplico que asistan a mi boda. No tengo a nadie en el mundo más que a vosotros. En nombre de todos los pastores de la Casa de Abarca, saludo y me pongo a las órdenes del nuevo amo. Que Dios nuestro Señor le ilumine y le dé su gracia para bien de sus criados. No bebas tanto, Orosia. Déjame. Si la señora no manda otra cosa, nos retiramos. Gracián, los años te hacen olvidar las costumbres de todos estos valles. Recuerda que el cortejo está obligado a rondar a los novios hasta la medianoche. Ya lo habéis oído. Es orden de la señora. Antes de retirarnos, quiero brindar por vuestra felicidad y la mía. Buenas noches. Buenas noches, señora. Estoy mareada. Claro, ya te dije que no bebieras tanto. ¿Por qué me huyes, Orosia? ¿Yo? Es verdad. Qué tonta. Y es que esta cabeza parece que me da vueltas todo el cuarto. ¿Quieres que llame a Sabel? No. ¿Has visto, Joselón? Ninguno del pueblo ha venido a la boda. Ni el padrino. Pero no nos importa, ¿verdad? A mí nada. Déjalos. Ya vendrán a nosotros y entonces, cuando vean lo que nos queremos, mejor dicho, lo que yo te quiero a ti. Yo no te quiero, Orosia. No. Los hombres no sabéis querer. En cambio, nosotras. Mira, yo te quiero a ti desde que tenía 14 años. Tú ya eras un hombre. Te vi el día de la Purísima con unas muchachas que habían venido de Huesca. Y todas parecían enamoradas de ti. No, mujer. Sí, y era muy natural. ¿No ves que eras el mejor mozo de todo el valle? Yo apenas sabía lo que era el amor, pero sufría mucho.
Otras veces me reía cuando contaban delante de mí alguna de tus correrías. Joselón de Urríes ha dejado plantada a Paula la de Gaucín y se va a casar con Matilde la de Bazán. Y tampoco te casabas con ella. En una noche de ronda encerraste en sus casas a todos los mozos del pueblo. Ni uno solo se atrevió a salir a hablar con su novia. Todos estaban horrorizados de tus fechorías, menos yo. Bueno, pero contaban muchas mentiras. Ya todo aquello pasó. Ya soy un hombre casado y se acabaron las demás mujeres. Y que alguna se atreva a mirarme. Con las uñas había de defender lo que es mío. Porque tú eres mío, ¿verdad, Joselón? Mujer, Te he ganado a fuerza de cariño. estate tranquila. Joselón de Urríes habrá sido lo que haya sido. Pero cuando él dice a querer, nadie le gana en firmeza. Ya ves, tú que presumes tanto de quererme. Cuando todos decían que si éramos o no éramos novios, ¿por quién se rompió la cosa? Por ti. ¿Te creíste que yo era como todas? Déjate de historias. Cuando yo volví de Jaca, tú ya eras novia de Eloy. Y te quedaste tan fresco. Te ganó la partida el primer mozo que llamó a mi puerta. A Joselón de Urríes no le han ganado nunca la partida. Prueba de ello que nos acabamos de casar. Además, ¿para qué vamos a hablar de eso? Te avergüenzas ahora. Le dejaste al otro el campo libre porque no me querías. O porque le tenías miedo. A lo mejor las dos cosas. Te atreviste a rondarme porque creías que se había desbaratado la boda. Mira, Orosia, yo no quiero discutir contigo de estas cosas y mucho menos esta noche. Cualquiera que nos viera se reiría de nosotros. Ven para acá, tonta. ¡Déjame! ¿Por qué te voy a dejar? ¡Suelta! Tú lo que quieres es acabar con mi paciencia. ¿Y qué? Ahora lo veo claro. Te casas conmigo por mi dinero. ¡Calla! ¡Todo es mentira! ¡Ni me quieres, ni me querrás nunca! ¿Ves? Te has conseguido sacarme de quicio. ¿Te callas o vas a saber quién soy? ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Un cobarde! Por culpa tuya estaba a punto de casarme con un hombre que no quería. ¿Por culpa mía? Mientes. No te importo nada. Ni soy nada para ti. No llores. No puedo verte llorar. Créeme, por mucho que tú me quieras, no serías nunca capaz de hacer lo que yo he hecho para no perderte. Mientes. Si Venancio no lo hubiera matado, Eloy estaría aquí en tu lugar. No, Venancio no mató a Eloy. Fui yo quien lo mató. Lo maté por celos, porque creí que tú le querías. Eso es lo que yo quería saber. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Gracián! ¡Pastores de la Casa de Abarca! ¡Ahí tenéis al asesino de hoy! ¡Rodeadme la casa y no le dejéis escapar! ¡Si es preciso, matadle como un perro rabioso! ¿Qué hacéis ahí, estúpidos? ¡He dicho que rodeéis la casa! Tráeme las flores.